en unión y armonía. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pues, como les decía, quiero volver a estar aquí todas reunidas, próximas a empezar el Adviento, ¿verdad? Como sabemos, ayer fue el ciclo litúrgico en el que estábamos, que era en el A, y ya iniciamos con el ciclo B. Y en el segundo domingo de Adviento, Dios nos dice en San Marcos, en el capítulo 1, versículos del 1 al 8, enderecen los senderos del Señor, preparen el camino. Al reflexionar este pasaje del Evangelio, queremos reconocer en este tiempo de Adviento un tiempo de esperanza y conversión, preparando nuestro corazón para la llegada del Señor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Lulú, por favor. Tu micrófono, Lulú, lo activas, por favor. No se activa. Gracias. Gracias. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Tal como Dios afirma en el profeta Isaías, mira, envió a mi mensajero delante de ti para que te disponga el camino. Una voz grita en el desierto. Se presentó Juan en el desierto, bautizando y proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la región de Judea y todos los de Jerusalén acudían a Juan y se hacían bautizar por él en el río Jordán, reconociendo sus pecados. Juan vestía un manto de piel de camello atado a su cintura con una correa de cuero y se alimentaba con saltamontes y miel del campo y proclamaba diciendo: Detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, ante quien ni siquiera soy digno de agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Ay, es que no se mueve. Ahí está. Bueno, San Marcos es el único evangelista que empieza directamente con la presentación de quien abre el camino a Jesús, es decir, Juan Bautista, quien se da a conocer en el desierto, partiendo de Amós, en el capítulo 3, versículo 8, en Amós, podemos afirmar que la voz del león simboliza la voz del profeta, por lo que Juan el Bautista es el profeta que denuncia la injusticia y apunta a la novedad que aportará Jesús, por lo que a San Marcos se le simboliza con un león, porque inicia su evangelio presentando a la voz que clama en el desierto. Marcos es también el único que utiliza la palabra evangelio para iniciar su escrito. Recordemos que evangelio es buena nueva o buena noticia, ¿verdad? O alegre noticia. Como lo acabamos de escuchar ahorita en el evangelio, comienza diciendo, comienzo de la buena noticia de Jesús. No solo son relatos sobre Jesús, sino más bien una proclamación de Jesús, de lo que es Jesús y de lo que significa Jesús. Juan el Bautista es quien nos invita a mirar a ese Jesús, nuestro Salvador. Y aquí, pues, lo importante es el anuncio final. Juan nos invita a prepararnos y el agua es la señal de la conversión, preparación. Jesús, en cambio, vendrá a transformarlo todo y a todos con la fuerza del Espíritu de Dios. Por eso Juan dejaba claro que él los bautizaba con agua, pero vendría uno más poderoso que los bautizará con el Espíritu Santo. Sabemos aquí que Juan nunca quiso aceptar todo lo que ellos pensaban, las demás personas pensaban que Juan era el Mesías, ¿verdad? Pero él siempre dejó bien claro que él no era, ¿verdad? Que vendría el Mesías. Vamos a hacer la oración introductoria y dice:
Señor, te pedimos que nos ayudes para que esta Navidad sea para nosotros una fiesta de vida nueva, de reencuentro, de alegría y paz. Concédenos, Señor, la gracia de esperar tu venida en actitud de oración y con la voluntad de servirte en nuestros hermanos. Que así sea. Bueno, pues en definitiva, la alegre noticia o la buena noticia, como decíamos ahorita, consiste precisamente en la continuidad entre Jesús de Nazaret y el resucitado. Dios se hizo uno de nosotros para nuestra salvación. Jesús de Nazaret nos enseña cómo vivir y con su muerte y resurrección nos llena de esperanza y de gozo de saber que también resucitaremos, que no todo acabó en la cruz, esa cruz de amor que ha vencido la muerte, como prueba de que la esperanza de los humildes y de los mártires no ha sido inútil y que vale la pena dar la vida por amor. ¿Y cómo doy yo mi vida? Pues por ejemplo, en esta contingencia estamos viviendo, pues necesitamos tal vez consuelo, nos sentimos a veces solos o estamos padeciendo enfermedad o angustia económica o alguna otra problema, ¿verdad? Hay muchas maneras de que podemos brindar este apoyo material o espiritual, ¿verdad? Hay que ser creativas y el amor pues nos va a mover a hacerlo. Pero es muy importante que no dejemos de orar, pues nuestro Señor quiere consolarnos y no solo con una palmadita, sino llegando al fondo, salvándonos del autoexilio que nos imponemos al desconfiar de Él, aún sabiendo que se ha entregado por cada uno de nosotros a una muerte de cruz. Qué amor tan grande, ¿verdad? Seamos conscientes de este amor tan grande. Dios se ha hecho uno de nosotros en Jesús para ofrecernos el consuelo de liberarnos del pecado y darnos la esperanza de participar de su vida por siempre feliz. A eso viene en Navidad, a eso viene continuamente a nosotros y a eso vendrá en el último día. Juan Bautista es la voz, Cristo la palabra. Cristo existió antes que Juan junto a Dios y después de Juan entre nosotros, desde la encarnación. La palabra que permanece envió las voces y después de haber enviado delante muchas voces, es decir, a los profetas, incluso la de Juan el Bautista, que es el último profeta, vino en su voz, en su carne, o sea, Jesús, que es Dios, que se revela al hombre. Y Juan Bautista reconoce esta primacía de Jesús. Por eso dice que no es digno de desatarle la correa de sus sandalias y aclara la diferencia que hay entre el agua y el Espíritu Santo. En la oración y contemplación, señoras, pues vamos a motivar a nuestras asistentes que ahí escriban qué es lo que le van a decir al Señor. Ya Jesús nos habló en el Evangelio, ya nos dio el mensaje, ahora nosotros vamos a escribir esa oración. ¿Qué es lo que le vamos a responder? ¿Qué es lo que le vamos a decir? Acuérdense que la oración y contemplación es ese diálogo íntimo entre Jesús y yo. Como quiera, en el libro viene un ejemplo para que ustedes puedan apoyar o sugerir a las señoras a qué es lo que pueden poner ahí, ¿verdad? Y el resumen del mensaje de este evangelio en una frase dice: ya está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Esto lo encontramos en el Salmo 84, pues las invito a leer este salmo completo, en el que afirmamos nuestra esperanza en el Mesías, unida al anhelo de paz, fidelidad, salvación y justicia. Y podemos reflexionarlo preguntándonos: ¿qué necesito hacer en mi vida diaria para que surja en mí el amor y la fidelidad, la justicia y la paz? ¿Puede darse esto si no doy a la oración tiempo, silencio, atención y disponibilidad?
La acción proyección vida, aquí nos dice que la espera y conversión. Ni Isaías ni el Bautista han pronunciado solo palabras de consuelo. Nos han llamado a la conversión, a preparar los caminos para el Señor que viene. Que esperemos al Señor de forma activa, llena de energía que nos da el amor. Ese amor que nos hace aceptar sus criterios de vida y actuar en consecuencia. Eso es conversión. También es el volverse a Él en el día a día y creer en Él en cada circunstancia. También en la acción Proyección Vida nos aclara el punto de que todos somos profetas por el bautismo, llamados a preparar el camino al Señor en nuestro propio corazón y en el de nuestros hermanos. Nunca ha sido fácil ser profeta. Sabemos que las frases de Dios necesitan tiempo para ser escuchadas. Tengamos paciencia. Habrá momentos de duda y esperanza, oscuridad y luz. Pero que no se nos olvide que el Espíritu Santo nos auxilia. Pidamos docilidad a sus inspiraciones para que seamos profetas de un mensaje lleno de vida y esperanza. Así es que alegrémonos entonces en el Señor, que se hace carne para venir a decirnos de viva voz cuánto nos ama. Y bueno, aquí como viene el periodo de vacaciones, es hasta el segundo domingo de Adviento. Ya no lo vamos a alcanzar a ver porque Dios mediante nos estaremos viendo hasta enero, y por eso es que vamos a empezar a reflexionar lo que es el segundo domingo ordinario, ¿verdad? Y pues bueno, antes de pasar a yo les quisiera recomendar ahí en su libro viene la paraliturgia de Navidad. La paraliturgia es una especie de, pues una celebración, ¿verdad? Pequeña, que yo les invito a que pueden decirle a sus coordinadoras, recomendarles que hagan esta paraliturgia en el convivio navideño de sus unidades, ¿verdad? Nos recomiendan hacer alguna reflexión. Entonces, esta viene muy bonita, en donde pueden participar animadoras, incluso las asistentes. Yo se los recomiendo, ahí viene en su libro. Bueno, San Juan, en capítulo 1, del 35 al 42, nos relata esos momentos en que él y Andrés conocen a Jesús, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Al reflexionar este pasaje, buscamos comprender que quien sabe reconocer la voz de Dios y se atreve a responder afirmativamente al proyecto que el Señor tiene para él, se transformará radicalmente. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Lulu. Al día siguiente, Juan de nuevo estaba ahí con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó. ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí. ¿Qué significa maestro? ¿Dónde vives? Jesús les respondió: Vengan y lo verán. Fueron pues y vieron dónde vivía y permanecieron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés se encontró primero con su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías. Que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Fijando su mirada en él, Jesús le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas. Que significa Pedro. Juan Bautista está bautizando en Betania, al otro lado del río Jordán, y nos dice ahí que su misión es dar a conocer al Cordero de Dios. También da su testimonio de cuando bautizó a Jesús y vio bajar al Espíritu Santo en forma de paloma posarse sobre Jesús. Y escuchó la voz de Dios
al decir que Él era su Hijo amado. Por eso Juan Bautista puede afirmar que Jesús es el elegido de Dios, el Cordero de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento podemos encontrar lo referente al Cordero. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 12 se ofrece el Cordero Pascual, sin mancha, perfecto. Su sangre es derramada y salva a los hijos de Israel cuando el exterminador pasa de casa en casa por la noche. Y desde aquel momento todo hijo quedará señalado, sellado por aquella sangre de salvación. Este Cordero es prefigura del Cordero de Dios, es decir, de Jesús. Vamos a hacer la oración introductoria que dice: te damos gracias, Padre, porque como a los apóstoles, Cristo nos ha llamado por nuestro nombre a su fiel seguimiento. Guíanos, Señor, para entender qué es ser discípulo auténtico de Jesús. El Evangelio dice que Jesús pasaba por ahí, así como pasaba por el camino de Emaús, o cuando pasó por debajo del árbol donde se encontraba Zaqueo, o como pasaba por el camino de Jericó junto al ciego Bartimeo. Vemos cómo el Señor no pasa de largo, más bien, es decir, en realidad sale a nuestro encuentro, pues Él es el que tiene la iniciativa y nos busca y nos llama por nuestro nombre. Nos ama y nos llama a estar con Él, en quien somos felices, pero respeta la libertad que nos dio. Por eso debemos tener la actitud de apertura, la misma actitud que tuvieron los discípulos de Juan Bautista, que le hicieron caso cuando señalando a Jesús exclamó: este es el Cordero de Dios. Porque no estaban cerrados, los discípulos no estaban cerrados en sí mismos, sino abiertos a Dios. Y por eso lo siguieron y le preguntaron: ¿dónde vives? No le preguntan por su doctrina, aunque al decirle rabí lo aceptan como maestro, pero en realidad se interesan por su vida. Recordemos que el maestro era el modelo de vida de sus discípulos. En este pasaje, Juan Evangelista nos deja claro que no es tanto aprender una doctrina, sino de compartir la vida, de conocer el modo de vivir que Jesús va a proponer a todos los que decidan unirse a su camino. Es decir, que no solo lo comprendieron intelectualmente, sino que lo siguieron, no se quedaron con la teoría, sino que estuvieron dispuestos a compartir su vida, a vivir con Él y como Él. Por eso, cuando Jesús les preguntó: ¿qué buscan?, ellos respondieron con la pregunta: ¿dónde vives? Jesús les responde con una invitación a la experiencia: venid y lo veréis. A Jesús se le conoce por experiencia personal. Jesús los introduce al misterio de su vida. Los invitó a llenarse de su espíritu de amor para compartir la felicidad que consiste en amar. Fue tal la experiencia que aquel mismo día se quedaron a vivir con él. A Juan se le ha quedado grabada la hora del encuentro. Por eso escribe: serían como las 4 de la tarde. El camino del discípulo conduce, pues, a dar a conocer a su hermano lo que él ha encontrado, así como Andrés y el otro discípulo encontraron algo tan grande que inmediatamente compartieron su alegría a los demás. Así, quien se ha encontrado con Dios, ama, y porque ama, procura la salvación de sus hermanos. Hoy nosotros estamos aquí en la iglesia donde vive Jesús, gracias a otros que nos han amado y nos han compartido la dicha de estar con Él. Y unidos a Él, le dejaremos que nos ayude a construir una mejor familia y una mejor sociedad, por lo tanto, un mejor mundo y alcanzar la santidad. Pero que no nos desanimen nuestras debilidades, nuestros problemas ni caídas. Más bien estemos abiertas a Él y digámosle: habla, Señor, que tu siervo escucha.
Aquí solamente recordarles que en la oración y contemplación pues vamos a motivar a las señoras a esa respuesta que a Jesús, ¿verdad? En este mensaje que nos ha dado. En la acción Proyección Vida nos pregunta, ¿qué buscáis? Y eso nos pregunta a Jesús a nosotras. Como a los discípulos les pregunta lo que buscan, es decir, lo que esperan de Él y lo que creen que Él puede darles. Así a nosotros nos preguntamos, ¿nosotros qué buscamos al seguirlo? Que nos resuelva nuestros problemas, que nos ayude a ganarnos la lotería, o buscamos escucharlo, compartir su vida y vivir con Él. Escuchándolo y viviendo como Él, nuestra vida será plena, tanto que con nuestra forma de hablar y de actuar ayudaremos a los demás a encontrarlo. Pues ser cristiano es una llamada personal, no es apuntarse a algo, más bien es una experiencia de vida. Ser cristiano es algo nuevo. Esa cercanía es el encuentro iluminante con el Señor en esas 4 de la tarde que Juan jamás se le pudo olvidar. Y en la frase, hemos encontrado al Mesías. La fe se propaga por irradiación, es decir, extendiendo la experiencia de Dios. ¿Acaso existe otro modo de comunicar la fe que el de comunicar las propias experiencias? Solo el que ha visto o ha experimentado a Dios tiene derecho a hablar de Él. Así es que yo las invito a que nos preguntemos frecuentemente, ¿nuestro modo de vivir la fe en Jesús será capaz de provocar en alguien el deseo de ser como nosotros? ¿Presentamos algo interesante a los demás? ¿Les ofrecemos nuestra alegría como prueba de nuestro descubrimiento? Compartamos nuestras experiencias de Dios desde nuestro encuentro con Él y así extenderemos el reino de Dios, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí ha sido todo de mi parte. Espero haya quedado todo claro y como quiera, al final tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Le dejo la palabra a Lulú. Gracias, Claudia. Buenos días. Pues miren, como decía Claudia ahorita, ya nos estamos yendo a los temas que vamos a ver en enero, con ese regreso a clases que es la semana del 11 de enero. Entonces, vamos a ver ahora el tercer domingo ordinario que viene en la cita de Marcos, capítulo 1, 14, 20. ¿Cómo vamos relacionando? Ahorita están seguidas las preparaciones y yo creo que vamos viendo la continuidad. En el domingo de Adviento era la primera parte del Evangelio de Marcos, y ahorita el tercer domingo vemos la continuidad en Marcos 1, 14, 20. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Claudia decía ahorita cómo llega Juan el Bautista anunciando que rectifiquemos el camino y que eso es preparar la semana de Adviento, prepararnos cada una de nosotros para Navidad, pero continuamos en el tiempo ordinario con esto rectificar los caminos, con esto arrepentirnos y creer en el Evangelio. Y entonces aquí reflexionamos. Muy bien. Claudia, ¿ya tengo yo la manera de moverlo? Sí, ok. Aquí reflexionamos, comprender que la conversión nace como una respuesta a un encuentro con alguien que cambia nuestro modo de vivir y que es una tarea que dura toda la vida para así realizar el proyecto de Dios. Entonces vamos a reflexionar esto. Si ahorita lo veíamos en el segundo domingo de Adviento, donde nos anuncia Marcos y nos dice que cambiemos nuestra actitud, que rectifiquemos el camino, nos daremos cuenta, si retomamos este evangelio en enero, y vemos cómo es un proyecto de vida, o sea,
es una respuesta que le vamos a dar a quién, con quien nos encontramos. Es la respuesta que le vamos a dar a Dios de poder decirle sí y voy a rectificar y quiero hacer ese proyecto en el que tú me tienes, ¿verdad? Leemos el Evangelio. Después de que apresaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar la buena noticia de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras Jesús caminaba por la orilla del lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el lago, porque eran pescadores. Jesús les dijo: vengan detrás de mí y los haré pescadores de hombres. De inmediato ellos dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes, y enseguida los llamó. Ellos dejaron a su padre, Zebedeo, en la barca con los trabajadores y se fueron detrás de Jesús. No le puedo. Ok. Muy bien, entonces, después de ver esta lectura del Evangelio de Marcos, como nos decía ahorita Claudia, Marcos presenta a un Jesús actuando. Decimos, llega a la región de Galilea después de regresar del desierto y se topa con que estaba Juan el Bautista ya anunciando ese mensaje. Y entonces le dice, la anterior, Claudia, por favor. Gracias. Y entonces les está diciendo que rectifiquen el camino. Y es ahí, como decía Claudia también, porque se entrelaza o es la continuación en este evangelio, de que Marcos desde la primera frase en su evangelio inicia con que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces todo el evangelio de Marcos, él quiere dar respuesta a lo que significa o quiere hacernos entender el significado de qué es Hijo de Dios. Entonces dice, quizás pueda sorprendernos que hoy Marcos nos da una versión aparentemente diferente. Aparentemente diferente porque estamos viendo entre el primer capítulo en el segundo domingo de Adviento y ahora en el segundo domingo ordinario, que fue el anterior, vemos la lectura de Juan y entonces ahí Juan narra, ¿verdad?, que se encontraba bautizando cerca de Betania. Y aquí Marcos nos dice, llega Jesús a la región de Galilea y se establece ahí en Cafarnaúm. Ahí se queda, establece su lugar de vivir y empieza él a buscar. Él va al encuentro de aquellos que quiere que lo sigan, de esas comunidades que él quiere formar. Y dice, Marcos la escena se desarrolla en la orilla del lago de Tiberíades, y es el mismo Jesús quien exige el abandono de las redes de esos 4 pescadores que construirían el primer grupo de apóstoles. Jesús les sale al encuentro a ellos, él va y los busca. Sí, ya Andrés, el hermano de Juan, ya había visto, ¿verdad? Andando como discípulo de Juan el Bautista, ya había conocido a Jesús. Y entonces él va y le dice a Simón, o sea, yo lo conozco, es un hombre de confianza, que es cuando alguien nos viene a traer un mensaje, señoras, alguien que nos dice, es que ahora hace esto, va a cambiar tu vida, no sé, a lo mejor un cambio de hábito en el cómo comer, alimentarnos o cuidarnos la salud, y decimos, si será confiable. Aquí nosotros estamos viendo cómo los apóstoles, quienes siguieron a Jesús, vieron en Jesús a ese hombre de confianza que dejándolo todo lo siguieron. Dice, lo que cuenta es cómo Jesús inició la comunidad cristiana llamando personalmente a cada uno de los miembros. O sea, decimos, salió al encuentro de ellos, les dijo, yo los haré pescadores de hombre. Créanme que ellos no sabían lo que significaba que eran pescadores de hombre, donde ellos se habían dedicado toda su vida a ser pescadores de peces, ¿verdad? Pero entonces, un apóstol, señora, no es aquel que encuentran y que ya está preparado, está listo, ese discípulo. Es aquel que Jesús sale al encuentro y que se deja moldear, que se deja guiar por el maestro, por aquellas enseñanzas que Jesús les estaba dando o les iba a dar para prepararlos para que continuaran con la misión que él venía a cumplir.
Jesús empieza su misión anunciando que Dios ha decidido intervenir ya. Se ha cumplido el tiempo, está cerca el reinado de Dios. Entonces, esa es la frase inicial del anuncio del Evangelio de Marcos, que nos dice que hace Jesús. Claudia, por favor. Hacemos una oración introductoria después de nuestra lectura de este Evangelio y decimos, Señor, derrame en nosotros tu Espíritu Santo para que viendo lo que tú nos pides, abandonemos aquello que no corresponde. Ay, le moví, perdón. Abandonemos aquello que no corresponde a tu proyecto de amor. Danos sensibilidad de tu presencia, danos un corazón sensible para aceptar tu invitación. Que así sea. Entonces, la siguiente, por favor, Claudia. Si vemos cómo ahorita veíamos en esa introducción del lugar donde se desarrolla aquel acontecimiento, también podemos ver, decía, las situaciones geográficas a lo mejor no le debemos de darle importancia. Vemos que los evangelios de Marcos, de Mateos y de Lucas son sinópticos, son más parecidos, el de Juan es diferente. En el evangelio o en el domingo ordinario del segundo domingo es el evangelio de Juan, y entonces a lo mejor podremos ver algunas diferencias. Señoras, aquí lo que importa, dice, es ver en esa enseñanza lo que es la fe, el hecho de lo que está sucediendo, la predicación en sí. Dice, Jesús escoge a Galilea para empezar a predicar el reino de Dios. El mensaje que empieza Jesús es más abierto y es más universal. Él decía, arrepiéntanse y crean en ese mensaje. Él es el mensaje. El reino de Dios, señoras, es anunciar que se haga la voluntad del Padre. La tintorería. Dios envía a su Hijo y es Él quien hace la voluntad del Padre. Entonces, predicar el reinado de Dios será predicar a Jesucristo. Él es la palabra que se ha hecho carne. Él, Jesucristo, es la buena noticia, lo que Él nos viene a enseñar. Entonces, como que no estaba muy definido o muy fácil para todos aquellos, el pueblo judío, este mensaje de salvación universal, porque ellos eran ese pueblo elegido y estaban esperando el Mesías como que para ellos, ¿verdad? Para ese pueblo. Y entonces no estaba muy claro para las autoridades de Jerusalén nuevo mensaje que Jesús les traía. Dice, Él no dejó que los hombres lo buscaran, sino que fue Él quien se dirigió a ellos. Se puso en camino para anunciarles la buena nueva. Claudio. ¿Ese es el...? Sí, bueno, al decir que Jesús venía a anunciarles este nuevo evangelio, esta buena nueva, es cumplir la voluntad del Padre, pues era convertirnos, y convertirnos, señoras, es cambiar de vida. Dice, es hacer borrón y cuenta nueva, creer la buena noticia, dice, es abrir de par en par el corazón y dejar que lo refresque la lluvia limpia de la palabra. Jesús es la palabra, señoras. Entonces, cuando Juan el Bautista venía y anunciaba que rectificaran el camino, pues no era muy agradable para ciertos, vamos a decir, del pueblo judío, fariseos, ¿verdad? Porque ellos mismos eran partícipes de eso que se estaba viviendo de injusticia. La palabra viene a traer esa buena noticia de libertad, esa buena noticia de que los injustos, dice, hambrientos de la palabra y de justicia. Y pues ellos no muy bien, el pueblo judío lo que esperaba era que se cumpliera toda la ley. Y entonces esperaban al Mesías. Llega Jesús, porque llegó primero Juan el Bautista y en la primera oportunidad que tuviera, se deshicieron de él, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Juan ya les había dicho, viene detrás de mí uno más grande que yo. Y llega Jesús y empieza con este mensaje, y entonces ellos no estaban muy bien convencidos con esa buena nueva que traía Jesús, con ese cambiar, convertir la vida. Dice, es dejarse conducir en la niebla por la mano de alguien que nos ama. Esa frase plenamente del Padre.
ver con sus ojos, intentar amar con su corazón, es decirle un sí grande y total, firmarle un cheque en blanco. Y que era como les decía ahorita, cuando alguien viene y nos dice, vamos a cambiar de actitud, mira, ¿cómo no haces ahora esto? ¿Cómo no cambias estos hábitos? Decimos, es que ¿en quién voy a confiar? O sea, aquí nosotros, la novedad era que Jesús nos venía a decir, vamos a amarnos los unos a los otros como Dios nos ama. O sea, esa fue la novedad donde el Hijo de Dios se hace hombre y viene y anuncia la voluntad del Padre. Nos enseña cómo debemos de vivir. Dice, el anuncio del reinado de Dios hecho por Jesús era la esperanza por muchos años para ese pueblo judío, pero era la amenaza para otros, ¿verdad? O sea, esa amenaza y una denuncia que ya los profetas les habían dicho. Decimos también que Jesús nos dice, los haré pescadores de hombre, y entonces ellos confiaron ciegamente, como les decía ahorita, no sabían lo que significaba eso, pero dejaron a su padre, dejaron la barca y lo siguieron, dejando todo, lo siguieron. El encuentro con Jesús, dice, tiene que producir en nosotros un cambio radical en nuestra vida, dice. Y el primer objetivo del anuncio es hacer comunidad. Así como Jesús llama a esos primeros 4 pescadores para hacer comunidad, así nos pide a nosotros. Nosotros también tenemos que hacer esa comunidad. Tenemos ese encuentro, dice Jesús nos mira, o sea, Jesús sale a nuestro encuentro, dice, esos ojos profundos los puede, pues, plantar en nosotros, dice, esa mirada tierna de Jesús y nos llama. Y ellos respondieron, así nosotras, señoras, ¿cómo le vamos a responder a Jesús cuando Él nos llama? Y tenemos el ejemplo de Mateo, que él estando ahí en su mesa sentado, ¿verdad? Él iba pasando, como dice aquí, con una mirada, voltea, lo ve y le dice, sígueme, y Mateo dejándolo todo, también lo sigue. Entonces, así fue como estuvo llamando a los primeros 4. La siguiente, por favor, Claudia. Nuestra oración y contemplación. Ya leímos el Evangelio, ya meditamos, hicimos una oración donde le pedimos, ¿verdad?, a Dios que nos quite todo eso que nosotros tenemos para poder seguirlo. Y entonces, ¿cuál sería en esa oración que nosotros pudiéramos hacerle a Dios nuestro Señor? ¿Cuál sería el dejarlo todo? Nosotros tenemos nuestros quehaceres diarios, señoras, ahí. El camino de santidad es donde Dios nos pone en nuestro hogar. Y pues no se trata, a veces se nos hace a nosotros muy monótono toda la tarea, nuestros trabajos diarios, aburridos, ¿verdad? Y pues no se trata en, voy a dejarlo todo, voy a dejar de hacer todo por seguirlo. No, señora, dice, estoy en casa, hago mis labores, pero en oración, dice Dios nuestro Señor, si eso que tú haces, ¿verdad? Todos los días con amor, esa entrega, porque todo lo que haces es entrega a tu familia, ¿verdad? Tú me estás diciendo que me amas, nos dice el Señor. Es una manera de que tú me estás siguiendo. Dice, de pronto veo venir a Jesús que me ve, me mira con amor y me dice, ven conmigo. Yo te enseñaré a comprender en todo lo que tú haces, me estás diciendo que me amas. Cada vez que haces eso con amor y entrega, con los tuyos, me estás siguiendo, estás acudiendo a mi llamado. O sea, nosotros seguimos a Jesús en ese llamado que Él nos hace, así como se lo hizo a los pescadores, haciendo nuestras cosas con amor y entrega a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Pero también nos hace una invitación a que no nos quedemos nada más ahí, a hacer las cosas con amor. Nos dice, hay que salir y anunciar esa palabra, así como decía Claudia, nosotros desde el bautismo nos convertimos en profetas, entonces tenemos que salir más allá de nuestra comodidad, de nuestras paredes de nuestra casa y llevar este anuncio de la buena nueva a todos los que no conocen a Jesús. Decirles que Jesús ya está aquí entre nosotros, que abramos nuestro corazón porque Él toca nuestra puerta y a veces no le queremos abrir, señoras. Y no le queremos abrir es negarlo, es quedarnos en ese confort, es voltear a ver cómo vivía los fariseos, cómo se vivía esa injusticia. Es decirle no a Jesús, es no seguirlo, señoras.
Entonces, resumimos nuestro evangelio con una frase. A tu paso, Señor, dejo mis redes en busca de otra pesca y de otro mar. O sea, a tu paso, Señor, lo que yo haga, se lo ofrezco con amor para mi familia y también saldré a buscar otra pesca y otro mar, a llevar tu mensaje a otras personas. La siguiente, Claudia. Acción, proyección y vida, señoras, tiene aquí muchísimo, muchísimo, y en el libro ustedes lo van a poder ver. Dice, ¿qué es el reino de Dios? El reino es el mismo Jesús que está penetrando en el territorio de Galilea, es decir, se va introduciendo en la comunidad de los llamados. Por ahora el reino está cerca. Cuando se acepte a Jesús con auténtica fe como el Señor resucitado y se viva de acuerdo con el Evangelio, entonces el reino no solamente está cerca, sino dentro de cada creyente. O sea, es eso, señoras. O sea, nosotros estaremos viviendo el reino de Dios ahorita, actual. Jesús, nosotros decimos, esa es nuestra alegría, ese es el triunfo. O sea, Jesús está vivo, Jesús resucitado triunfó sobre el mal. Lo vamos a ver ahorita en el siguiente evangelio. Pero esa es nuestra alegría, vivir los valores del reino actualmente aquí en nosotros, ¿verdad? Y entonces podremos decir que está dentro de cada creyente. La conversión es una condición indispensable para poder entrar en el reino de Dios. O sea, ese cambio radical que nosotros tenemos, la conversión es condición indispensable para poder entrar en el reino de Dios. La conversión al reino nos exige amar, fíjense, hasta ser capaces de perdonar. Ser libres incluso para hacernos servidores de los demás. Dice, ensanchar nuestro espíritu hasta hacer nuestras las alegrías y esperanzas, las tristezas y angustias de otras personas. Eso es una conversión en nosotros. Saber complicarnos la vida para aliviar a los demás. Eso es el cambio que Dios espera de cada uno de nosotros. El cristianismo, buena noticia. Muchos cristianos quedarían sorprendidos si se les dijera que el cristianismo consiste en descubrir una buena noticia. La palabra evangélica de hoy nos orienta más bien a pensar que el reino está en nosotros en la medida en que Cristo vive en nosotros, con la fuerza y la vitalidad de la buena noticia. Entonces, señoras, trae mucho aquí la acción, proyección y vida, donde nosotros debemos de trabajar de cómo poder vivir los valores del reino de Dios para poder anunciarlos, para poder ser testimonio de cristiano, donde decimos, el reino de Dios lo estamos viviendo nosotros, los cristianos. La siguiente, Claudia, por favor. Ahora vemos el cuarto domingo ordinario. Es la continuación del Evangelio de Marcos en el capítulo 1, del 21 al 28, que nos dice, no enseñaba como no enseñaba como los escribas, sino como quien tiene autoridad. La siguiente, la reflexión u objetivo de este evangelio nos dice, recordar que Jesús viene a darnos libertad, invitándonos a que vivamos de acuerdo al proyecto y al querer del Padre, sacando de nosotros todo aquello que entorpece y dificulta la acción de Dios en nuestra vida. Invocamos al Espíritu Santo para poder dar lectura al Evangelio. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina. Entraron en Cafarnaún. Apenas llegó el sábado. Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se admiraba de sus enseñanzas porque les enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga de ellos había un hombre con un espíritu impuro que empezó a gritar. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Viniste a destruirnos. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó diciendo, cállate y sal de ese hombre. Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de aquel hombre. Todos quedaron tan asombrados que se preguntaban unos a otros. ¿Qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? ¿Manda a los espíritus impuros y le obedece? La fama de Jesús se divulgó rápidamente por todas partes, por toda la región de Galilea. Muy bien. Miren, señoras, en este Evangelio Marcos, como les decía, Marcos nos enseña
lo que Jesús predica y actúa. O sea, es acción, es palabra y acción. Marcos así nos quiere dar, dar a conocer, o sea, qué es el Hijo de Dios. Él hablaba, o sea, es su palabra, pero la volvía acción. Entonces dice, Marcos quiere iluminar en este evangelio la figura de Cristo, presentándonos la misión de Jesús en su doble aspecto de palabra y de acción, de enseñanza y obra. O sea, todo aquello que decía Jesús, toda esa enseñanza, ¿verdad? Era una obra de salvación, dice. Aquí no le interesa decirnos qué era lo que enseñaba Jesús, le interesaba decirnos que Jesús enseñaba y actuaba. O sea, no le vamos a demeritar a lo mejor a esto que decía, no interesaba, dice, aquí no le interesa decirnos qué era lo que enseñaba, o sea, no precisamente Marcos quiere decir, no que importara menos, ¿verdad? Interesaba decirnos que Jesús, cuando él enseñaba algo, actuaba. Y vemos cómo, él está, la siguiente, por favor, Claudia, vemos cómo decimos que Jesús llegó a Cafarnaúm, ahí a la región de Galilea, y estableció su lugar para vivir ahí. De hecho, escoge a los primeros discípulos, a los primeros apóstoles, entre ellos Pedro, ¿verdad? Él se va a vivir a la casa de Pedro, y entonces él iba y enseñaba en la sinagoga de Cafarnaúm. Entonces, en la sinagoga, que era la casa de oración, donde se cantaban los salmos, donde se leían la Biblia, lo que era el Antiguo Testamento, dice, entonces él va, dice, pero cuando él entraba y enseñaba y empezaba a predicar allí en las sinagogas, dice, no lo hacía como lo hacían los escribas, él iba, dice, porque ellos se apoyaban en los escritos, en los textos, y Jesús hablaba con autoridad. Y la frase que él dice, en verdad les digo, o yo les digo, ahí esa frase cambia y es lo que a ellos les sorprende, dice, porque ¿quién es este que viene y habla con autoridad, enseña? Dice, la gente se admiraba no solo de la manera de enseñarse de Jesús, sino de la autoridad con que reprende al espíritu impuro y le ordena que abandone a ese hombre de inmediato y le obedece. O sea, hasta en eso, entre todos los que estaban ahí en ese día en la sinagoga, ¿verdad? Estaba un hombre que tenía un espíritu impuro, ¿verdad? Y entonces lo interpela, dice, lo interroga como que, ¿qué estás haciendo? Dice, ¿a qué vienes? Viniste a destruirnos, viniste a destruirnos, o sea, el espíritu se ve amenazado, ¿verdad? Por la presencia de Jesús. Y eso nos pasa, señoras, a nosotros. El demonio nunca duerme, o sea, aquí en el mundo de nosotros, y nosotros tenemos que estar listas y atentas, ¿verdad? A detectar esos demonios, ¿verdad? Y él le dice, o sea, inclusive cuando le dice, yo sé quién eres, ahí ya veía él la amenaza, vienes a destruirnos. Y Jesús lo hace callar. ¿Por qué? Porque Jesús no, o sea, no quería, porque no era el momento para que el demonio dijera, y porque no quería que al decir esto, ¿verdad?, fuera una influencia para los demás, porque ¿quién era quien lo estaba diciendo? Era el demonio, dice. Y esto causó mucho impacto en el pueblo. Dice, así como la revelación que hace el demonio diciendo, es el santo de Dios. El nombre santo estaba reservado solo a Dios mismo, o sea, nadie se atrevía a pronunciar esto. Vemos ya la siguiente, por favor, Claudia, donde ya, si nos vemos a ver, bueno, perdón, yo me paso luego a la meditación del Evangelio, pero hagamos una oración, ¿verdad? Donde dice, Señor, hay tantas cosas que nos quitan la alegría, la paz, la serenidad y la esperanza. Por eso te pedimos que nos colmes del amor de tu Espíritu, de tu Santo Espíritu. Actúa en nosotros, te suplicamos, saca de nuestras vidas todo aquello que nos aleja de ti y llénanos de tu amor y de tu paz. Que así sea. Que en esta oración, señoras, vemos ahora ya, meditando el Evangelio, cómo le estamos pidiendo a Dios que así como al espíritu, a ese hombre le saque el espíritu inmundo, ¿verdad? Así a nosotros nos quite todo de nuestro corazón que nos hace apartarnos de él.
bueno, y aquí vemos en esta imagen inclusive, ¿verdad? Cómo está Jesús en la sinagoga, ahí en Cafarnaún, donde se desarrolla este evangelio, ¿verdad? Dice, y sube y habla con autoridad. Él es el Hijo a quien el Padre le ha entregado todas las cosas. Por eso su palabra es poderosa para ordenar a los demonios y someterlos a su voluntad, para perdonar los pecados que solo Dios puede perdonar, para curar a los enfermos y resucitar a los muertos. Por eso habla con autoridad y dispone de la ley. Habéis oído que dijo, pero yo os digo. Fíjense cómo la frase, pero yo os digo. Ahí vemos cómo Jesús está hablando con esa autoridad con la que él, pues, habla, es Dios, es el Hijo de Dios, y eso es lo que ellos sorprende, dice, porque Jesús estaba consciente de que en él y en su mensaje la ley y los profetas adquieren plenitud de sentido. O sea, acuérdense que también hay un pasaje del Evangelio que Jesús está en la sinagoga, creo que era de Nazaret, y va y escoge el rollo y dice, hoy se cumple la escritura después de haber leído ese pasaje. O sea, ahí, o sea, lo que los profetas habían anunciado, o sea, Jesús está consciente de que ese mensaje que él trae, o sea, ellos conocen, ¿verdad? Porque los profetas lo habían anunciado y entonces adquieren la plenitud de ese mensaje que Jesús trae. La siguiente, Claudia, por favor. Lo que él viene a decir, señoras, es un poder salvador que impresiona, o sea, simplemente, o sea, el sacar, el expulsar a los demonios. Lo que yo les digo, o sea, eso impresionaba al pueblo, ¿verdad? Y es un poder que se manifiesta por la seguridad con la que Jesús les hablaba, por esa luminosidad que él tenía, lo que él irradiaba y por los efectos salvadores. Y aquí Marcos decimos, o sea, él actuaba, o sea, su palabra, sus obras, entonces sanaba a los enfermos con esa seguridad, aquel que se le acercaba, aquel, dice, perdonar, para perdonar los pecados, y cuántas veces tus pecados serán perdonados, o sea, vete y no peques más, o sea, con esa paz y con esa tranquilidad, pero con esa seguridad y con esos efectos salvadores, era lo que sorprendía a todos aquellos en Cafarnaún. Lo que él decía podía verse en las obras, dice, por eso se maravillaban, por eso tenía esa autoridad, por eso era noticia para el pueblo. Ahora, cuando ese demonio dice, Jesús ha venido a liberar al hombre de toda esclavitud, a retomarlo a sí mismo, o sea, nosotros decíamos en el evangelio anterior, necesitamos una conversión plena cuando tenemos ese encuentro, cuando Jesús sale al encuentro, y acordémonos siempre de la cita bíblica donde Jesús va y le sale al encuentro a Pedro, veámoslo en nuestra persona, o sea, cuando Jesús viene a nuestro encuentro, es para liberarnos de toda esclavitud, o sea, es para que nosotros retomemos, o sea, nuestra conciencia, retomemos hijos de Dios, ¿verdad? Para poder seguir en el camino donde Él viene a salvarnos, o sea, decir sí a Jesús y entonces un cambio de vida, o sea, una conversión para decirle sí y seguir a Jesús y vivir como verdadero cristiano. Entonces dice, porque es el santo de Dios, no se desentiende de la humanidad cautiva, o sea, cuando Jesús viene y anuncia, o sea, así lo veíamos en el evangelio anterior, era amenaza para todo lo que los profetas habían anunciado de que ya viene el Mesías, cuando el último profeta Juan el Bautista rectifiquen los caminos, ¿verdad? Se asustan y lo hacen desaparecer. Ellos querían, autoridades de Jerusalén querían que se cumpliera lo que era la ley. No, aquí lo que Jesús viene a buscar es vivir los valores del reino, que se quitara esa injusticia. El pueblo dice tenía hambre de pan y sed de justicia. Entonces, teníamos que vivir la justicia. Así nosotros, o sea, viene a anunciarnos Jesús que Dios nuestro Padre no se ha olvidado del hombre y no nada más de ese pueblo judío, de todo aquel que cree y se arrepienta, dice. Todo aquel que crea, se arrepienta, se bautice confesando sus pecados, ¿verdad? Es el Hijo de Dios, se perdonan los pecados. Entonces, no solo predica la buena nueva de Dios, sino que Él es la buena nueva en acción. Lo que impresiona a la gente es su enseñanza, lo que Él venía a decir, o sea, era algo nuevo, algo diferente. Dice, pues la liberación solo intenta reforzar la autoridad con que Jesús habla.
Dice, y de este modo, dice, había o quedaron ligadas tres palabras: la enseñanza de Jesús, la autoridad con que él hablaba y la novedad. Pero ¿cuál es la novedad? O sea, él no vino a decir nada nuevo, señoras. O sea, yo creo que si hemos leído los evangelios, vemos como que un Jesús en paz, un Jesús tranquilo, pero como lo dice el evangelio, pero con autoridad que expulsaba los demonios. Pero él, su mandamiento era: amaos los unos a los otros. ¿Cuál fue la novedad? ¿O cuál fue lo que él agregó? Como yo os he amado. Entonces, la novedad es que Jesús es Dios, entonces amen como Dios ama. Si viene a decirnos y viene a enseñarnos que Dios nos ama, que Dios nos perdona, que su misericordia es infinita. Entonces, esa es la novedad para ese pueblo en ese tiempo. O sea, la novedad es que Dios nos ama, que nosotros aprendamos a amar como Dios nos ama. La siguiente, por favor, Claudia. Entonces, dice, también dice aquí, observamos una clara diferencia entre el modo como Jesús considera la enfermedad y cura a un enfermo, y el modo como se comporta con un hombre poseído por el demonio. O sea, cuando dice, el modo como Jesús considera la enfermedad, que a veces estaba paralítico, ¿verdad? Estaba ciego, pero era perdonar los pecados. O sea, es una enfermedad física, pero recordamos que es la ausencia de Dios, es ese pecado o esos grandes pecados que tiene el hombre, ¿verdad? Que pues nos sentimos apachurrados y que solo la palabra de Dios nos cura. Entonces, es diferente, o sea, entre el modo como Jesús considera la enfermedad y cura a un enfermo y el modo como se comporta con un poseído. Dice, se respira la atmósfera de una lucha. El enemigo, dice, se dirige a Jesús con una actitud defensiva e intenta, si es posible, dice, pasar al ataque, pero luego tiene que ceder porque ve el poder de Jesús. Entonces, aunque esta es la última manifestación de rabia, nos dice, hizo revolcarse al hombre en el suelo, lanzando un grito tremendo y luego salió. Ahí vemos cómo expulsaba. La siguiente, porque estamos con el tiempo encima, chicas, es ver, señores, la oración y la contemplación. Nada más, en esa oración he sido testigo de cómo has explicado las escrituras. Estoy fascinado en escucharte, pero el enemigo, dice, quitarme, alejarme yo del enemigo, no tratar de distraerme para que no deje de yo de estar siempre atento a tu mensaje y a tu palabra. Y voy a resumir el mensaje en una frase: Dios mío, que es el Salmo 71. Tú me has instruido desde mi niñez y yo he anunciado tus maravillas hasta hoy. Dice, tú me has iluminado desde mi niñez y yo he anunciado tus maravillas hasta hoy. Y acción, proyección y vida, señoras, también para poder hacer conciencia, para poder a lo mejor resaltar los puntos con los que debemos de trabajar. También los demonios creen, pero no adoran. Esta es una gran diferencia, Señor. ¿Qué tiene de grande decir que Cristo es Dios? Lo dijo Pedro, dice, y escuchó. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque cuando lo dijeron los demonios, escucharon: callad. Aquí, ¿cuál es la diferencia que lo haya dicho un demonio a que lo haya dicho Pedro? Dicen lo mismo, pero el Señor mira la raíz, no la flor. Dice, aquí, bueno, no sé, se me perdió lo que específicamente quería decir. Hay una gran diferencia cuando lo dice un demonio a cuando lo dice quien verdaderamente lo dice es porque sigue a Cristo, ¿verdad? Porque es un acto de fe, no nada más decirlo por decirlo. Luchar con Jesús es el sacramento que celebramos su victoria, participamos de ella, dice, nos enrolamos en su lucha. Dice, ofrecemos al resucitado el espacio en nuestras vidas para que Él se imponga al mal que busca anidar y vivir en nosotros. O sea, tenemos que estar alerta porque, como les decía ahorita, el demonio no duerme y siempre nos está acechando en nuestra comunidad, en nuestro confort, a podernos alejar de Él. Entonces, seguir a Cristo, señoras, seguir a Jesús hoy y siempre es ceder que la plena realización del hombre, que la salvación total se nos da por Cristo y en Cristo, pero a través de una historia humana que hemos de construir. O sea, es por eso que decíamos, lo vemos en el segundo domingo de Adviento, arrepiéntete y convertirnos, pero esa conversión y ese seguir a Cristo
es toda la vida porque es el camino a la salvación. Cristo dice, y que gracias a Cristo se convierte en una historia de salvación, que mi vida sea eso. Ahora, la sabiduría humana no salva, señoras. Lo que salva es el poder de la iglesia para hacer presente en el hoy de la historia a Jesús Salvador. Eso es lo que nos salva, poner a Jesús en el hoy de nuestra historia. Gracias, señoras. Vamos a ver la consagración. Y nada más ahorita rápido vemos unos avisos que tenemos que darles. Iniciamos nuestra consagración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh María de Guadalupe, proclamada por el Santo Padre, estrella de la nueva evangelización, como hijas fieles tuyas queremos en este día consagrarte nuestra asociación y a todos los que en ella trabajamos. Ayúdanos a imitar a Jesús, particularmente en esa humildad que siempre lo caracterizaba. Forma nuestro corazón de apóstoles para que llevemos con entusiasmo la buena nueva. Sobre todo, intensifica en nosotros el amor a nuestros hermanos, para que unidas a tu Hijo, amemos sin medida, nos entreguemos sin medida, trabajemos sin medida para extender el reino de Cristo. Madre de Jesús y Madre nuestra, te consagramos todos nuestros esfuerzos, nuestros logros y fracasos, nuestras alegrías y nuestras angustias. En especial ponemos en tus manos nuestro corazón y a nuestras familias, para que cumpliendo la misión que el Señor nos ha encomendado, un día nos veamos todos reunidos en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.